Bueno, muchas gracias, Vera. Gracias por la invitación, gracias a la gente de Ibertic, gracias a ustedes por el interés en el tema. Lo que yo voy a hacer es mostrarles algunas cosas curiosas que yo fui encontrando mientras investigaba sobre estos temas, mundos virtuales, videojuegos y cómo los chicos usan los videojuegos para relacionarse, para aprender, y cómo a veces la escuela se está quedando está quedando fuera de estos temas. Entonces, un poco la idea mía es mostrar algunas cosas que están pasando e invitar a los docentes a que conozcan estos mundos, porque estos mundos forman parte de la realidad de los chicos. Bien. Esta es la licencia. Estas son las direcciones en las cuales me pueden ubicar. Mi correo de Gmail y mi cuenta de Twitter. Así que si alguien después tiene alguna consulta o quiere comentar un caso o necesita algún material, no duden en consultar. Optimismo ante Internet. Hoy por hoy, digamos, todos somos optimistas en cuanto a lo que está pasando con Internet. Sin duda es un fenómeno cultural extraordinario, ha permitido un nivel de comunicación como nunca se había visto en la historia, de creación, de participación en la creación cultural por parte de las personas, digamos, todos una serie de entusiasmos que la mayoría compartimos. Pero a veces esos entusiasmos nos ocultan que hay otras facetas que no son tan agradables de Internet. O que hay gente que no ha tenido experiencias tan buenas como quizás tuvimos nosotros. Entonces, vamos a conocer algunos casos que nos van a servir para pensar sobre algunas cosas que damos por supuestas en Internet. El tema del protagonismo de la gente es lo que generó el famoso término de la Web 2.0 que alude a la capacidad de compartir y de colaborar y de co-creación, y que es un término que lanzó Tim O'Reilly ya hace unos años. Y en sintonía con esto, en el 2007 la revista Times decidió que la foto de la portada debía ser para nosotros. El personaje del año que ponen siempre, en el 2007 estuvo dedicado a ustedes, a mí, a nosotros, por lo que hacemos todos juntos en Internet. Y uno dice, qué cosa maravillosa. Pero a veces uno se da cuenta de que siempre hay un pero. Entonces vamos a conocer algunos casos, algunas historias de gente a la que no le fue muy bien en Internet. Y esos casos nos van a ayudar a reflexionar sobre algunos otros temas. Esto es indudable, digamos, las redes sociales, los espacios virtuales se van haciendo cada vez más importantes. Basta con ver el tiempo que le dedicamos a Facebook. Es decir, hoy en día uno se pone a mirar y una cosa lleva a la otra y vio un video, vio una foto y se enteró de un amigo o una amiga que se casó la hija, el hijo, tomó la comunión. Digamos, uno le va dedicando un tiempo y un espacio que hace años no tenían. Estos entornos donde nos podemos comunicar virtualmente con los demás. Acá vamos a hacer una aclaración. Mundos virtuales en sentido estricto son los que comparten, entre otras, estas características, ¿sí? Estamos hablando de que son espaciales, hay un espacio por recorrer, son continuos, tienen continuidad ya sea a través de una geografía o de una narrativa, son explorables físicamente o a través de mecanismos de navegación o mecanismos de narración, son persistentes, no hay una vuelta a cero cuando me voy, yo participo en un mundo virtual y cuando cierro la máquina, cuando vuelvo al día siguiente, ese mundo siguió evolucionando, no es que yo tengo que arrancar todo de cero. Incluso hay juegos donde pasan cosas mientras yo no estoy. Y si yo estoy jugando en un juego donde participo de un grupo o de una tribu, de un clan de guerreros, y yo me fui porque tenía que cenar e irme a dormir, capaz que me entero al día siguiente que mi tribu perdió una batalla o me robaron mi castillo. Es decir, hay una persistencia.
Son habitables, son participativos, son populosos, son juegos sociales. En este sentido, los juegos en red devuelven el carácter de social que tenían los juegos. La computadora con el juego individual viene a romper con toda una tradición humana de juego social. Esto de estar sentado uno solo frente a la computadora jugando un juego solo no se veía. Los juegos en red nos permiten volver a la historia de jugar con otros, ¿sí? Esto en sentido estricto. Entonces, si yo tomo esto y lo aplico a determinados juegos que se juegan en Facebook, yo digo, esos no son mundos virtuales. Pero yo voy a prefiero una definición más amplia como la de Wagner Au, que es un cronista de Second Life, que en ese libro que ahí menciono, The Making of Second Life, él dice que en realidad mundos virtuales son los espacios donde yo puedo establecer una identidad y relacionarme con otros. Son lugares donde yo puedo decir, este soy yo, así me represento yo. Entonces, en este sentido, vamos a considerar mundos virtuales a los juegos que jugamos en Facebook. A Facebook en sí mismo, pero también a los juegos, Farmville, Pet Society, porque también me permiten interactuar de una forma más liviana, más distanciada. Yo no tengo la posibilidad de interactuar en la mayoría en tiempo real, pero sí hay una interacción, hay una comunicación, uno tiene la posibilidad de visitar a alguien, dejarle regalos, pedir cosas, entonces también lo vamos a considerar como que forma parte de un mundo virtual. El caso de Facebook, que yo estoy hablando, donde asumimos una identidad. Estos son algunos de mis avatares. Este soy yo como Poco Yo o como un personaje de South Park. Estos son mis avatares. ¿Son míos mis avatares? Lo que subimos a Facebook es nuestro. La identidad que construimos en esos mundos virtuales ¿es realmente nuestra? Ahora vamos a ver algunos casos donde a alguna gente le dijeron que no. Pet Society, uno de los juegos populares de Facebook, es una especie de juego de casa de muñecas, donde uno va decorando, comprando, puede comprar con las monedas gratis que le dan o puede comprar con plata real. Y en este sentido es muy interesante ver cómo las empresas le han buscado la vuelta para que uno gaste cada vez más en estos juegos. En Pet Society, por ejemplo, se pueden comprar cosas usando crédito de nuestro teléfono celular. Entonces, si uno no tiene una cuenta de PayPal o no quiere abrirla y tiene crédito en el teléfono, es decir, nos dan todas las opciones para que podamos invertir. Pero a veces la armonía se rompe y pasan algunas cosas desagradables, como lo que le pasó a esta mujer, Paola Leticia, a quien en el 2010 le robaron la casa que tenía en Pet Society. Alguien le craqueó la cuenta, no es hackear, es craquear, el que craquea es un delincuente, hacker es otra cosa. Le craquearon la cuenta y le vaciaron la casa. Entonces cuando entró a jugar se encontró con la casa vacía, como cuando uno lo roban después que vino de vacaciones, bueno, igual. Hizo el reclamo a los responsables de Pet Society. No le hicieron caso. La mujer presentó una demanda judicial diciendo, no, esto es importante para mí. No solamente invertí plata, invertí tiempo, visité gente, me hice amigos. Para mí es un espacio importante. No me pueden decir, es solo un juego. Hizo reclamo judicial y los abogados hasta demostraron sufrimiento psicológico. Es decir, la mujer se sentía realmente mal porque le había pasado. ¿Cómo terminó? No prosperó la demanda judicial. Otro caso, Rhizome, lo que yo acá le pongo la esperanza que no fue. Rhizome era un juego de clanes de guerreros que se juega en espacios virtuales que son espectaculares. A veces
cuando algún grande que no conoce estos juegos dice, yo no entiendo cómo se pueden pasar horas. Digo, viendo un paisaje así, yo me paso horas ahí adentro. Es decir, los paisajes que se muestran en los mundos virtuales de los videojuegos son espectaculares. Uno se encuentra son como la película Avatar. Es decir, ¿cómo no pasarse horas? ¿Cómo no entusiasmarse cuando uno se encuentra en un juego con una montaña voladora que tiene bosques y tiene pájaros y yo puedo subir una montaña voladora? En la leyenda de Zelda, el protagonista, para empezar la aventura, se tira de un precipicio y abajo está su pájaro volador, que es como una gallina gigante, y se va volando. ¿Cómo uno no se va a entusiasmar con eso? Si es la representación virtual de muchos cuentos y de muchas historias que nosotros leímos. Estos jugadores que formaban clanes, que formaban amistades, se encuentran con que en el 2006 Nebrax, que era la empresa que administraba, quiebra. Entonces nos quedamos sin mundo virtual. Entonces algunas personas, Javier Antoviak, que era uno de los programadores del juego, y otros amigos, forman un grupo, el grupo Free Rhizome, Liberen a Rhizome, y hacen una oferta de comprar el código del juego para poder seguir sosteniendo ese mundo y que la gente lo pueda jugar, pero ya como un juego de software libre, donde todos los que tienen conocimientos técnicos pueden colaborar con el mantenimiento y con el desarrollo de esa comunidad. Y acá hay algo muy interesante. El juez los ignora y le vende el juego a una empresa alemana que se llama Gameforge. O sea, directamente ni los considera entre los oferentes, a pesar de que juntan más de $200.000. Es decir, se hace una colecta a nivel mundial, llegan a juntar más de $200.000, el juez ni siquiera los tuvo en consideración. Vamos a ver que eso es algo que se repite. En el 2008 la empresa esta no cumple con los pagos y el juez decide dar el juego a la empresa Winchgate. Otra vez ignora la oferta de los jugadores, de los habitantes de ese mundo, y le da la licencia a una empresa comercial. Bueno, afortunadamente la gente de Winchgate tiene otra cabeza y en el 2010, viendo el empuje de la comunidad de desarrolladores y de los participantes, decide liberar el juego. Entonces, liberar el juego, ¿qué quiere decir? Que los códigos que están cerrados y que están en conocimiento de los programadores de la empresa, ahora los pone a disposición de cualquier otro programador interesado. Entonces viene Juan y dice, che, mirá, yo puedo mejorar la función tal. Viene Carlos y dice, bueno, yo puedo añadir gráficos más lindos a la construcción de castillos. Digamos. Se convierte en un proyecto colaborativo. Este caso terminó bien. En el interín y a partir de esto se formó la Asociación de la Ciudadanía Virtual, la formaron Antoviak y otros amigos. La declaración era muy interesante. Vivir en un mundo virtual nos da el estatus de ciudadanos y nuestros derechos deben ser reconocidos y fortalecidos. Se empieza a hablar de ciudadanía virtual. Dicen, yo soy habitante de un mundo y no soy solamente un consumidor. Yo tengo derechos como ciudadano virtual de ese mundo. Lamentablemente esta asociación no se sostuvo en el tiempo. Y de hecho, si ustedes tratan de encontrar archivos sobre esto, no lo van a encontrar, salvo en algún foro. Esta es una captura de pantalla que yo pude hacer porque le pedí a Antoviak que subiera algunos archivos para poder documentar. Los subió un par de semanas. Yo no logré hacer capturas de todo el sitio y poco tiempo después volvió a bajar los archivos. O sea que ni siquiera están los archivos. Esto es interesante, ni siquiera para que queden como documento histórico. Hay veces que es interesante, aunque algo se haya terminado en Internet, es interesante que queden los archivos, porque forman parte de la historia de Internet. Otro caso, el World of Warcraft, un juego, uno de los más masivos que hay, récord Guinness, llegó a tener
El dato es de hace un año y pico, 2 años. 11 millones de jugadores en todo el mundo. Tienen razas, bandos, reinos. Lo común es que se organizan en comunidades. Esas comunidades, bueno, acá vemos algunos de los tipos de guerreros con los que uno puede jugar. Esas comunidades tienen obligaciones, eligen líderes, tienen obligaciones de participar en determinadas batallas. El mismo juego les impone objetivos, pero se generan procesos de organización espontánea muy interesantes, que generan lealtades, amistades y obligaciones. Entonces un tiempo leía el caso de un señor a quien habían elegido rey. Y se quejaba de las obligaciones que le generaba ser rey en esa comunidad. Sí, porque ahora tengo que intervenir entre Juan y José que se están peleando, o Carlos es medio conflictivo, o tenemos que organizar el plan para la batalla en la que vamos a enfrentar al otro clan. Y el hombre se quejaba de la obligación, de la tarea que le significaba ser un buen rey para ese grupo. Lo digo, evidentemente cobran importancia estos roles que asumimos en estas comunidades. Pero a veces hay problemas, como decíamos antes. Y en el 2005, un grupo de jugadores, la raza de los enanos descontentos con sus poderes, organizan una protesta y se reúnen para bloquear los servidores del juego. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo funciona un mundo virtual? Cuando yo participo en un mundo virtual, ese mundo virtual existe en las computadoras de una empresa. Si es un juego comercial, si es un juego libre, yo puedo decir, bueno, la computadora de mi casa va a ser el servidor y doy acceso mediante un código a jugadores para que jueguen en el servidor mío. Pero digamos, el mundo virtual se construye, en última instancia, como ceros y unos, en una computadora determinada. Esa computadora tiene que ir resolviendo las cosas que quiere hacer cada jugador. Es decir, si yo quiero hacer que mi personaje empiece a usar la espada y empiece a pelear, la computadora interpreta los comandos que yo activo con el teclado, los resuelve y me presenta esa imagen que yo necesito ver. Es decir, acá lo asombroso es que esto se hace en línea, esto se hace en tiempo real. Esto nos muestra a veces el poder de la velocidad en Internet. Por supuesto que todo esto se hizo masivo a partir de la difusión de la banda ancha. Antes era imposible. Había otro tipo de juegos y había otro tipo de comunidades, pero no tenían el despliegue visual que vemos hoy en día. Entonces, este clan, esta raza dijo, no, la verdad que tenemos pocos poderes comparados con ellos, que son más altos y son más fuertes, o con aquellos que tienen magia, esto así no puede seguir. Entonces hicieron una protesta. Se sacaron la ropa y empezaron a congestionar los puentes. ¿Por qué los puentes? Porque ya de por sí un puente es un lugar donde hay muchos jugadores que están transitando al mismo tiempo. Ustedes piensen que la computadora, el servidor, en ese momento tiene que estar resolviendo simultáneamente muchas cosas que hacen muchos jugadores. Mientras más jugadores se meten en un lugar más concentrado, más peticiones, más órdenes tiene que resolver la computadora. Piensen ustedes que acá estas personas están todas saltando, hablando, chateando entre ellos, gesticulando, yendo, viniendo. Llega un momento en que la computadora ya no puede resolver nada y se congela, se cuelga, como se dice habitualmente. Bueno, eso es lo que querían hacer estos jugadores. Digo, esto es un ciberpiquete. Digamos, no para cortar el tránsito, sino para generar que la computadora no dé abasto y se congele. Los administradores del juego se dieron cuenta, evidentemente, de la maniobra y empezaron a mandar mensajes de advertencia a los jugadores individuales.
desistí de lo que estás haciendo, va a haber sanciones, sacaban algunos, el jugador volvía a entrar. Al final, lo que termina haciendo la empresa es suspendiendo las cuentas. Directamente suspendió las cuentas y en algunos casos echó a los líderes de las protestas. O sea, les prohibió el ingreso al juego. Otro caso donde, digamos, el final no fue feliz. Otro caso, el World of Warcraft, este mismo juego que estábamos viendo acá, pero en China. China tiene una de las mayores comunidades de jugadores de World of Warcraft. Lo que pasó en este caso con China fue que hay dos oficinas gubernamentales, no recuerdo si tienen rango de secretaría, que intervienen en este tipo de otorgamiento de licencias para este tipo de juegos. Supongamos que una sea la Secretaría de Comercio y la otra la Secretaría de Asuntos Exteriores. Dos organismos distintos que estaban en conflicto entre sí. Uno le daba la licencia a la empresa para operar y la otra decía que no. Entonces la empresa en el 2009, hubo varios casos así, pero uno de estos, el que registramos acá en el 2009, la empresa dijo, bueno, yo así no puedo seguir operando en China, voy a cerrar World of Warcraft China. ¿Qué hacen los jugadores? Deciden reunir sus avatares para morirse juntos, ¿no? Para esperar juntos el congelamiento de las cuentas. Se empiezan a reunir, miren la cantidad que se va reuniendo, expresan sus sentimientos, en este caso formando corazones, cantando, manifestándose aprecio, amistad y demás. Y finalmente, en una de las imágenes que a mí, cada vez que la veo, me impresiona mucho, se desvisten y se acuestan a esperar que sus avatares se mueran. Es decir, cuando ya uno ya no puede mover más su avatar, es porque la cuenta está congelada y su avatar deja de funcionar, se murió. Esto fue lo que hicieron los jugadores frente al cierre de su juego. Y esto es otra evidencia de que esto es importante para la gente. No es que dicen, uy, che, no vamos a poder jugar más, uy, qué lástima, bueno, vamos a buscar otro. No, no, es decir, había amistades, había lealtades. Una característica que se da, y esto es argumento contra los que dicen que esto genera aislamiento, la mayoría de los jugadores de videojuegos y mundos virtuales terminan conociéndose en la vida real. Los chicos se conocen, chatean y si viven geográficamente más o menos cerca, se juntan. Digo, todo esto nos va mostrando que estos son espacios donde nos expresamos. Y si hay un libro que permite ver esto, es el libro Alter Ego de Robbie Cooper, que del 2005 al 2007 se dedicó a fotografiar personas que jugaban en videojuegos y a sus avatares. El libro es este. Es un libro hermoso y en la tapa uno ve que hay una pareja. Si uno lo gira, ¿vieron como las cartucheras que tienen dos imágenes? Bueno, está una pareja de novios, sacada la foto, que es esta que nosotros estamos viendo acá, y cómo juegan en un mundo virtual. Y juegan juntos en el mundo virtual. Y vemos que hay gente como la chica de arriba que elige avatares parecidos a cómo son ellos en la vida real. Hay otra gente que elige otros avatares completamente distintos, gente que elige avatares de otros sexos. Y uno de los casos más notables es este, el de Jason Rowe, un chico con atrofia muscular, jugador de Star Wars Galaxies, que en el juego es ese personaje, Rurouni Kenshin, un cazarrecompensas muy habilidoso. Este muchacho podía mover solamente los pulgares. Y moviendo solamente los pulgares, en ese mundo virtual, era un cazador de recompensas muy respetado. Y Jason cuenta en el libro que una vez se animó a ir a una convención de jugadores.
Y dice que entró con su silla, que maneja con los pulgares, con un comando, y al principio todos lo miraron raro, hasta que dijo quién era. Dijo, yo soy Rurouni Kenshin. Dijeron, ah, eras vos. Dice, a partir de ahí pasé a ser uno más. Dice, se olvidaron de mi silla, se olvidaron de mis problemas, yo era un jugador más. Digo, miren el valor que tiene ese mundo virtual. Eso que a veces decimos es nada más que un juego para una persona en esta situación. Otro caso muy famoso y muy particular. Y digo muy particular porque quedó muy bien documentado y ahora les voy a contar por qué. Uru Online era la continuación de un juego muy famoso que fue Myst. Myst era un juego que por primera vez con una gráfica muy sencilla permitía al jugador tener la sensación de que se estaba desplazando. Si bien eran pantallas fijas lo que mostraba, pero la interfaz estaba hecha de manera que si uno veía una casa al final de un camino, uno cliqueaba con el mouse en el camino, mostraba una foto con la casa más cerca, volvía a cliquear y ya mostraba la imagen de la puerta de la casa. Entonces, a través de ese mecanismo permitía tener la sensación de que uno se iba moviendo por ese mundo. El mundo en cuestión era, en el Myst, era una isla a la cual uno llegaba, uno empezaba el juego en un puerto, no encontraba nunca a nadie, pero iba encontrando mensajes, ¿no? Lo primero que uno encuentra es un mensaje de un señor que dice, sé que alguno de mis 2 hijos me quiere matar, todavía no sé quién, no sé cuál de ellos, sé que hay pistas en la isla que me van a ayudar. Y la persona, el jugador, lo que tenía que hacer era ir recorriendo la isla para ver si encontraba pistas para resolver quién era el bueno, quién era el malo, qué pasaba en esa isla. Uno estaba completamente solo y tenía que ir resolviendo determinados acertijos y determinadas situaciones para lograr avanzar. Por ejemplo, uno sabía que tenía que llegar a un camino que había entre los árboles. Había un ascensor rudimentario de madera, pero que funcionaba gracias al movimiento de una bomba de agua. Entonces uno tenía que ir cliqueando para mover canillas de agua hasta lograr que al final el agua llegue a esa bomba, haga funcionar el ascensor. Digo, era un juego donde había que resolver misterios, un juego muy pacífico, muy tranquilo. Uru Online era la continuación en línea de este juego, y por el perfil de juego la mayoría eran jugadores adultos, no era un juego violento, no era un juego de guerreros, era gente que elegía un juego tranquilo, ¿no?, desafiante, y en el cual habían ido formando comunidades. Esta es una pantalla de Uru Online. Uno se iba moviendo por estos mundos, encontraba artefactos históricos que lo ayudaban, como si fuera una especie de Indiana Jones, una pieza permitía que en otro lado uno la encajara, y etcétera, etcétera, ¿no? El problema es que la empresa que lo administraba, esta versión de prueba, que era la versión en línea, envía miles de invitaciones, se habla de 40.000 invitaciones, por lo cual en determinado momento llega a haber 10.000 jugadores en línea, los servidores colapsan, la empresa no logra superar nunca este problema, y en el 2004 cierra. Según en qué zona horaria agarró a los jugadores el cierre, ellos hablan del lunes negro o el martes negro. Y lo que hicieron fue reunirse también, como vimos que había pasado en el caso de World of Warcraft China, a esperar que sus avatares quedaran congelados. Cuando llegó ese momento, apareció un cartel que les decía que parece que hay un problema con su conexión a internet, cliqueaban en el botón OK y nunca más podían ingresar al juego. Y hubo gente que la pasó realmente muy mal, muy mal. Se mantuvieron en contacto, hubo gente que se conocía personalmente, por esto que les comentaba antes, se mantuvieron en contacto a través de foros,
Y a alguien se le ocurrió la idea y dijo, che, ¿y si migramos a otro mundo? Y dijeron, bueno, vamos a probar, vamos a ver en qué mundo nos podemos instalar. Y los mundos más adecuados desde el punto de vista técnico eran Second Life y Dear.com. Lo interesante de este caso es que hay una antropóloga que se llama Celia Pearce que le pide a sus amigos permiso para documentar el proceso, ¿no? Y es muy interesante la experiencia de Pearce, porque Pearce no es solamente antropóloga, es diseñadora de videojuegos. Entonces se dedica a hacer un registro. Este es el libro de Pearce. Este es un libro espectacular, lamentablemente todavía no hay traducción en español. Ese libro es una joya porque registra por primera vez al detalle el caso de una migración de una comunidad virtual de un mundo a otro, ¿no? Entonces ella cuenta que surgen liderazgos, ¿no? Digamos, el que habitualmente no participaba de repente se convierte en un hábil organizador, otro se ocupa de averiguar administrativamente cómo tenían que hacer para ingresar masivamente al juego. Esta es Celia Pearce y los avatares que ella usa en los distintos juegos. Es un personaje muy interesante, sabe muchísimo. Y ahora acaba de salir otro libro de ella junto con otros autores sobre etnografía de mundos virtuales. Muy interesante. Lo que hacen estos habitantes forzados al exilio es organizarse en grupos y empiezan a explorar. Unos exploran Second Life, otros exploran Dear.com. Y lo interesante es que en los mundos a los que llegan empiezan a hacer réplicas del mundo que tenían antes, ¿no? ¿Vieron cuando un país recibe una comunidad y la comunidad trata de mantener sus bailes tradicionales, sus comidas, tratan de reconstruir sus espacios, como ha pasado acá con el barrio chino en Belgrano, ¿no? Es decir, bueno, lo notable, y esto es lo que Celia Pearce registra, es cómo ellos, consciente o inconscientemente, reproducen los lugares que eran emblemáticos. Entonces reconstruyen la plaza donde se reunían y hacen una igual en Second Life, una muy parecida en Dear. Digo, están las limitaciones que tiene cada plataforma, pero viendo las fotografías logran casi reproducir de forma muy, muy parecida esos monumentos, esos símbolos de su mundo. Lamentablemente, digamos, no lograron volver a reconstruir una única comunidad porque algunos decidieron quedarse en Second Life, otros en Dear, otros probaron otros mundos y al final esa comunidad se fue disgregando. Pero fue muy interesante el proceso que, como les decía, quedó muy bien registrado por el carácter de antropóloga de Pearce. Esta es la tapa de un libro de Greg Lastowka, un abogado que escribió uno de los primeros libros dedicados a este tipo de temas y a litigios judiciales en mundos virtuales, porque empezaron a haber cada vez más casos de juicios por gente que había tenido problemas en el mundo virtual que habitaba regularmente. Pero alguna de las consecuencias más importantes que saca Lastowka, que antes alguna la habíamos mencionado, es que no somos simples consumidores. No somos simples consumidores, no somos usuarios que pagan una cuenta y nos dejan entrar y si algo se pone mal nos expulsan. En el caso de las empresas de videojuegos hay una dualidad muy interesante. Cuando tienen que vender el producto, venden que esto es más que un juego. Se crea una comunidad, etc. Cuando hay un reclamo judicial, saltan diciendo, bueno, esto es solo un juego. Uno de los primeros casos de un señor apellidado Bragg, la empresa terminó diciendo eso. Bueno, él sabía que era un juego, sabía que si hacía las cosas mal le podíamos cerrar la cuenta y vender sus propiedades. Entonces uno dice, bueno, a veces es más que un juego,
desde el punto de vista empresarial, pero cuando reclamos es solamente un juego y yo tengo derecho a admisión. Y lo que están diciendo las personas es, no, no es tan así, no es tan así. Lo que dice también la Stouska es esto, debemos considerarnos ciudadanos digitales y tenemos obligaciones, pero tenemos derechos. ¿Se acuerdan que antes habíamos hablado que se empezaba a hablar de ciudadanía digital? Este es un concepto que se está debatiendo y que debe ser desarrollado. Por supuesto, la intensidad del debate tiene que ver también con la formación ciudadana de los países en los cuales esto se debate, ¿no? Países que tienen una larga tradición de debate democrático lo van a discutir de determinada forma, los países más jóvenes lo discutirán de otra. Pero mientras más conciencia vaya tomando uno, más interesante se va a poner el debate. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que hacen los chicos, porque digo, todo está bárbaro. Mostramos videojuegos donde en general hablábamos de adultos. Bueno, los chicos ya están jugando, ya están participando en mundos virtuales. Ya no juegan más, o casi no juegan, solos contra la computadora. La difusión de la banda ancha permitió que los chicos empezaran a poder jugar con sus amigos fuera del horario de la escuela. Y después, por extensión, que pudieran jugar con chicos de otros lugares muy alejados. Chicos que juegan con amigos de otras provincias. Entonces, se encuentran físicamente si viven cerca, pero cuando están jugando en el mundo virtual que genera ese videojuego, están jugando con un amigo que vive en Santiago, con un amigo que vive en Santa Fe, con un amigo que vive en Chile. Y hacen todo lo que vimos, crean objetos, los cambian, los venden, se identifican con personajes, se pelean, pero sobre todo aprenden juntos. Aprenden juntos de forma colaborativa y de una manera a la que nosotros no estamos acostumbrados todavía. Yo me acuerdo una vez en una charla una docente decía, pero yo no entiendo cómo pueden pasar tantas horas jugando. Digo, porque vos lo ves con la mentalidad del adulto individual. A medida que vamos creciendo, la sociedad, los ámbitos laborales nos van enseñando que es mejor guardar información, no está tan bueno compartir, no hay que regalar lo que uno produce, ¿no? Es decir, nos van metiendo en el carril de la competencia individual. Los chicos, cuando no saben algo, lo buscan en internet, lo buscan en los foros, lo aprendieron, lo ponen en el foro y a los 10 minutos lo saben todos. Entonces uno dice, ¿cómo pueden tener tanta habilidad? Primero, la mayoría del aprendizaje de los videojuegos es repetitivo. ¿No? Las primeras veces que vi a un amigo jugar videojuegos, jugaba a una velocidad que a mí me asombraba. No, porque ahora tenés que ir para la escalera, porque ahí van a salir unos guerreros con flechas que te van a... Dice, este pibe tiene un cerebro privilegiado. No, lo jugaba hacía 6 meses, había perdido fortuna en los fichines, entonces ya sabía. Y esto es lo que aprende uno jugando videojuegos. Cuando me mataron a la 25ª vez, a la vez número 26, yo ya voy a saber que atrás de esa puerta va a salir un esqueleto y me va a tirar una flecha. Entonces no es que yo soy un genio, sino que yo aprendí por ensayo-error y por potencia de desgaste cómo se juega. Si uno en un videojuego se muriera de verdad y no podía jugar nunca más, otro sería el desempeño. Entonces el adulto no se mete, no, mirá que no, es recontra rápido, a mí no me va a salir, soy lento. No, es una cuestión de insistencia. Es una cuestión de ensayo, error y de compartir rápidamente lo que vamos aprendiendo. Sí, los chicos desarrollan habilidades a las cuales no estamos acostumbrados, que es a prestarle atención a las interfaces muchas veces de forma acrítica. ¿Qué quiere decir esto? A mí una cosa me sorprendió de mi hijo cuando jugaba un videojuego que yo también jugaba, es que él enseguida había aprendido tal proyectil, cuántas unidades de la armadura del enemigo le bajaba, tal disparo, cuánto lo debilitaba, cosas a las cuales yo nunca le había prestado atención. Entonces los chicos en ese sentido aprenden muy rápido todas las ventajas de la interfaz. El problema es que muchas veces no son críticos con la interfaz.
Solamente los chicos que son jugadores muy avanzados desarrollan la capacidad en grupo de criticar la interfaz que tiene un juego. Pero eso sí es algo que los chicos asimilan muy rápido. Cambian de la interfaz de un juego a otro muy rápido, no cuestionan, no se enojan. Un adulto puede decir, bueno, pero no es lógico que si en esta versión el botón lo pusiste a la derecha, ahora me lo pongas a la izquierda. En general, los chicos cuando empiezan a jugar no cuestionan ese tipo de cosas, ¿sí? Nosotros nos enojamos más a veces, los chicos no se enojan, asumen que las reglas de juego son esas, juegan y ganan. Esto es bueno y esto es malo también. A veces uno le tiene que enseñar que hay reglas de juego que no está bien seguirlas. Afortunadamente, poco a poco la percepción de los videos va cambiando, digamos, por parte de los adultos, por parte de los ámbitos académicos. Empiezan a haber estudios que nos muestran aspectos positivos de los videojuegos. Por supuesto, cada vez que hay alguna matanza, por ejemplo en Estados Unidos, salen quienes dicen que esto pasa porque los pibes se pasan jugando todo el día videojuegos violentos. Bueno, afortunadamente empiezan a haber investigaciones, por lo menos para debatir, porque muchas veces se debate desde la opinión. Juega un videojuego violento, va a ser violento. Yo cuando era chico jugaba a los indios y a los vaqueros, o al poliladron, y no salí violento. Digo, me parece que hay otro montón de condicionantes sociales al respecto. Empiezan a haber experimentos interesantes. Este es el Sparks, que es un juego estilo mundo virtual que permite a un adolescente o a una persona darse cuenta de cuándo está entrando en un ciclo depresivo. Son unos primeros experimentos, pero hay algunos experimentos muy interesantes. Ayer, por ejemplo, vi en un grupo de Facebook, alguien puso el link a un simulador que nos muestra cómo es la percepción de un chico autista en una plaza. Y me pareció espectacular, porque es realmente muy angustiante percibir cuál puede ser la percepción de ese chico autista, que a medida que se acerca al grupo de chicos que está jugando en los juegos, empieza a percibir los sonidos de manera cada vez más fuerte, se le distorsiona la visión, síntomas que se calman si el chico se aleja, ¿no? Y encuentra otra vez tranquilidad en el rincón de la plaza donde no hay nadie y donde no hay ruido. Digo, me pareció realmente impresionante y muy valioso, porque me parece muy interesante que uno pueda ponerse en la piel del otro, ¿no? Entonces, estos son desarrollos que están apareciendo a partir de tomarse los videojuegos en serio. Un caso que es espectacular es el caso del videojuego Foldit, de la Universidad de Washington. Una tarea que los biólogos tienen, los que están investigando SIDA, los que están investigando Parkinson y demás, otras enfermedades, una tarea muy aburrida es el plegado de proteínas. Plegar proteínas es ver de qué forma se pueden encajar para lograr enlaces de proteínas válidos que nos ayuden a generar determinadas sustancias. La realidad virtual permitió que se puedan hacer estos modelos de manipulación sin necesidad de tener que hacerlo en el laboratorio. Pero el problema es que es algo enormemente aburrido. Los investigadores tenían que estar horas doblando a ver cuál proteína servía, cuál no, este enlace sí, este enlace no, hasta que a alguien se le ocurrió y dice, che, ¿y si hacemos un videojuego y le pedimos a la gente que nos ayude? Hay muchos proyectos de pedidos de ayuda para proyectos de investigación a la gente. El primero fue el proyecto SETI, el proyecto de búsqueda extraterrestre, donde había una gran cantidad de datos matemáticos para procesar de las señales que los radiotelescopios captaban del espacio. Entonces a alguien se le ocurrió hacer un salvapantalla, decirle a la gente, mirá, si vos te bajás este salvapantalla, en el momento en que vos no uses la máquina, se va a activar, va a pedir paquetes de datos para procesar.
chiquitos, los va a procesar en tu computadora y los va a mandar resueltos y va a pedir otro poquito más. Pero eso cuando vos no estés usando la máquina. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces uno se instalaba el salvapantallas y de esa forma empezaba a colaborar con el proyecto SETI. Ese proyecto permitió que años de cálculos se resolvieran en pocos meses, porque hubo muchos miles de personas en el mundo que se bajaron el salvapantalla y ayudaron a avanzar sobre el retraso que tenía el proyecto. A partir de ahí, a muchos se le prendió la lamparita. Entonces empezó a haber muchos proyectos de este tipo. Foldit es un ejemplo de esto. Lo que se le dijo a la gente, dice, miren, si ustedes nos quieren ayudar, bájense este programita y cuando tengan un rato en su casa, se ponen a pegar puntas de proteínas. Hay un tutorial y cuando uno va logrando pegarlas, hay unos fuegos artificiales, nos felicitan y demás. Y esos resultados se suben a la base de la universidad. Bueno, no solamente esto permitió demostrar que para estas tareas los humanos son superiores a las computadoras, porque los humanos obtenían mejores resultados. ¿Por qué? Porque el humano puede imaginar. Entonces el humano puede romper una proteína para cambiar este pedazo de lugar y después volver a componerla. Eso es algo que la computadora no puede hacer. No tiene la percepción de el tiempo. Yo hago esto, lo rompo, pero en realidad después lo mejoro. Lo vuelvo a usar para mejorar. Entonces, ya en el 2010 se vio que los resultados que obtenían los humanos eran mejores. Por supuesto había ranking, puntajes y medallas simbólicas para los mejores jugadores, sino que en el 2011 hubo un avance muy importante en una de las investigaciones que se hacían sobre el SIDA, al punto que se publicó por primera vez en una de las principales revistas científicas del mundo y por primera vez los nombres de los jugadores, los nombres, los nicknames con los que jugaban ellos a Foldit, aparecieron en la publicación científica junto con los científicos, ¿no? Como una forma de reconocer el esfuerzo que habían hecho para lograr este avance en la investigación sobre el SIDA. Estos cambios nos tienen que hacer reflexionar. Digo, bueno, si ya hay universidades que están usando este entusiasmo, este impulso que es tan humano como es el jugar, bueno, merece que empecemos a reflexionar en algunas cosas. Y acá lo traigo a Marprensky y digo que la propuesta de dejar solos a los chicos es una mala idea. ¿Por qué? Porque los que desarrollan videojuegos no los dejan solos. Digo, yo no tengo problema en decir, bueno, dejemos que los chicos jueguen solos, no nos metamos los grandes. Listo, bárbaro, no se mete ningún grande. Ahora, si a mí me dicen, ustedes padres no se metan, que me meto yo con mis programadores y mis agentes de marketing, entonces yo voy a decir, no, yo quiero meterme. O juegan solos o nos metemos todos. Digo, yo no me voy a ir a meter en un juego que están jugando los chicos en la plaza. Los dejo que se organicen y demás. Ahora, si veo un grande que se acerca, y yo también me voy a acercar. Señor, ¿qué necesita? Esto pasa lo mismo con los videojuegos. Este es un caso de el video de la creación de personajes en un juego que se llama Tera Online. ¿Alguien se cree que esta estética es casualidad? ¿Cuántos años tiene la jugada? 14. Claro, pero digo, acá no intervino solamente un dibujante y un programador. Digo, acá intervienen psicólogos, acá intervienen... Entonces digo, bueno, fenómeno, vamos a meternos a ver cómo se hace todo esto. Esto es notable. A esto Celia Pierce le llama lencería de combate. Pero digo, no es casualidad. Entonces digo, si hay toda una industria que se está metiendo para conseguir determinadas cosas de los chicos, bueno, me parece bárbaro, me parece válido
Y me parece válido que haya adultos, que haya educadores, que haya psicopedagogos, que también conozcan, estudien e intervengan. Digo, y esto lo digo como un jugador, como un fanático de muchos videojuegos. Hay videojuegos que me parecen maravillosos. Hay otros videojuegos que me parecen lamentables. Bueno, me parece importante que los adultos tengamos las ganas de meternos, de conocer, para poder debatir. Che, este videojuego que está jugando mi hijo, ¿es bueno o es malo? ¿Qué valores le están proponiendo? Y aclarar las cosas con respecto a lo que a veces se dice de la escuela. La escuela no puede ni debe competir con los videojuegos. A veces la educación debe ser divertida. La educación debe ser interesante. No sé si siempre se puede lograr que sea divertido. La educación también es enseñarle a los chicos que hay esfuerzo que no va a ser agradable. Digo, un atleta que se entrena para las Olimpiadas no debe tener ganas de levantarse a las 4 de la mañana para salir a correr en el invierno. Julio Boca lo llevaba a la mamá y contaban cómo se tomaba en el tren, o Hernán Piquín se tomaba en el tren a las 4 o 5 de la mañana para estar empezando la clase a las 7 de la mañana en el Teatro Colón. No creo que sea muy agradable, pero hay una educación en el esfuerzo. La escuela tiene, los adultos tenemos que recordar a los chicos la educación en el esfuerzo. Mirá, esto es duro, esto es difícil, pero tenés que hacerlo porque va a haber un beneficio, porque es importante y a la larga te va a rendir sus frutos. Podemos aprender mucho sobre la forma en que los chicos aprenden y colaboran, lo que decíamos antes. Trabajan en grupo, usan permanentes foros, usan YouTube, hacen un tutorial, lo suben a YouTube, cosa de que todos los demás chicos enseguida aprendan a hacerlo. Si ustedes ven algunos tutoriales de un videojuego que después vamos a ver que se llama Minecraft, hay tutoriales de cómo hacer circuitos eléctricos, cómo hacer llaves de combinación, cómo fabricar defensas, cómo hacer una granja automática, es decir, montones de cosas. Cuando uno los ve cómo chatean, uno ve conductas, sobre todo en los adolescentes, típicas, la importancia del alarde, la importancia del mérito. Yo recuerdo cuando mi hijo era chiquito y empezaba a jugar, había un juego que era muy difícil y él sabía que había un truco para ganar, para pasar de nivel. Yo le decía, bueno, pero aprendé a hacerlo sin truco. No, no se puede. Sí se puede. El juego está hecho para que vos logres hacerlo. Lo que tenés que hacer es insistir, probar formas diferentes, encontrar otros caminos. Bueno, al final aprendió a jugar sin trucos. Y hoy en día uno lo ve, y lo ve a los amigos en los foros y demás, y se burlan de los que hacen trucos. Ah, este es un tramposo. ¿Por qué? Porque aprendió que la forma no es haciendo trampas. Bueno, ahí hay valores. Digo, tenemos que saber qué están haciendo para saber decirles esto está bien, esto está mal. Juegos como el GTA. Yo me acuerdo hace unos años en un cibercafé, vi un nene de unos 8 años abatir un peatón de un palazo y seguir pegándole hasta que le explotaron los sesos. Y uno dice, caramba, este pibe está solo jugando acá y no hay nadie que le diga, mira, eso está mal, eso está mal. No está bien hacerlo, no está bien robar un auto. Y no está bien en el mundo real y tampoco está bien en el mundo virtual. Me parece que incluso se presta a debates muy interesantes. Y hay, de hecho, debates muy interesantes. Yo recuerdo haber leído hace un tiempo un trabajo, un PDF de un académico musulmán, donde él se preguntaba si jugar a determinados juegos no estaba en conflicto con las enseñanzas del Corán, por ejemplo. Ahí un debate ético. Trabajos como los de Kishona Gray, que ha evidenciado en trabajos académicos sus experiencias donde fue discriminada
por jugar con aspecto afroamericana en determinados videojuegos. U otras personas jugando como latinos. Y la respuesta era, bueno, pero si vos elegiste ese avatar conflictivo, bueno, ahora aguántatelas. También es interesante el papel de los administradores de los videojuegos. Muchas veces los administradores de los videojuegos, de los mundos virtuales que generan los videojuegos a nivel intermedio, son otros jugadores experimentados. No siempre es personal de la empresa. Bueno, ¿no debería haber una reflexión en esos administradores sobre este tipo de cosas? Porque se están convirtiendo en árbitros. Ahora yo puedo ser un árbitro justo o un árbitro injusto. Y esto lo están experimentando nuestros chicos. Yo puedo poner valores en videojuegos. Hay un juego extraordinario que se llama StarCraft, sobre todo la primera versión. Había un héroe Tasadar que primero era considerado un traidor de una raza de guerreros similares a los espartanos. ¿Vieron la película 300? Bueno, toda una cultura de la guerra, del honor, del valor. Y uno empezaba el juego y lo denunciaba a su propia raza como un traidor, y uno se daba cuenta en realidad que lo que estaba haciendo él era aprender de otra raza y vencer los prejuicios contra la otra raza para aprender, para defenderse un enemigo común, etc. Y el videojuego termina con una batalla enorme entre este clan, el clan de una raza muy parecida a los terrestres, luchando contra un invasor que era una especie de enjambre de insectos con un cerebro único. Y el juego final es una batalla campal enorme. Y en determinado momento se congela el juego y el guerrero dice, yo no puedo permitir que más hermanos míos sigan muriendo. Dice, yo tengo que hacer algo. Y lo que hace es dirigir la nave de él contra el cerebro de los enemigos se sacrifica. Y termina sacrificándose para que no mueran más hermanos de él. Es un juego que tiene una narrativa espectacular. Con un juego así se pueden hacer montones de cosas para analizar narrativas, personajes, etc. Después salió la versión segunda no fue tan buena, sobre todo en el aspecto narrativo perdió mucho. Ejemplo de colaboración de los chicos, Totem. Un día los estaba viendo jugar y chatean, ¿no? Hagamos Totem. ¿Qué es hacer Totem? Hacer Totem es subir un personaje arriba del otro, como un tótem indio, para llegar al nivel donde uno solo no llegaba porque arriba hay un botón que abre la puerta que va a dejar pasar a todos. ¿No? Hacer Totem. O usar los medikits, los kits médicos para curarse entre ellos cuando están combatiendo. Che, necesito tal cosa, vení que yo te curo, te doy municiones. Están permanentemente colaborando. No son individuos que están pisando cabezas. La conversación. A mí una cosa que me sorprendió viendo a los chicos que juegan videojuegos es que dedican, si no la mitad, como mínimo la mitad o más del tiempo a chatear que a disparar o que a... Entonces uno dice, la comunicación es importante. Están haciendo lo que hacíamos nosotros cuando éramos chicos en las plazas. A veces uno dice, no, bueno, yo no lo dejo por la inseguridad. Además, bueno, están haciendo lo mismo. Están hablando, están comunicándose, se están conociendo, se preguntan por novias, se dan consejos, se burlan por los clubes de fútbol. Mientras están jugando, pero a veces es más importante el tiempo que dedican a chatear que el tiempo que le dedican a jugar. Y eso nos está diciendo otra cosa muy importante. ¿Ven? Una captura de pantalla de diálogo. Están permanentemente chateando y acá viene lo que yo les decía, que a mí me parece un gran ejemplo, que es Minecraft. Este soy yo en mi armadura del juego. Es un juego de construcción. Es lo que se llama un sandbox, una caja de arena.
Es como si fuera un juego de mis ladrillos o de Lego. Yo construyo mundos usando cubos. Una primera gran lección para oponer a Second Life: la estética no es lo fundamental. Yo no necesito tener la estética detallista, preciosista de Second Life para tener un mundo virtual funcionando y emocionante. Yo puedo jugar en un mundo de cubos donde tengo una cabeza de cubo y puedo emocionarme y puedo tener las mismas experiencias maravillosas que tengo en un juego de un detallismo barroco. Además, con la desventaja que hay determinados juegos que en determinadas máquinas ni siquiera se pueden usar. Peter Molyneux dijo, un personaje muy importante en los videojuegos, dijo: es lo mejor que he jugado en los últimos 10 años. Y uno dice, caramba. Yo al principio lo veía jugar a mi hijo y no lo entendía. Alguien dijo: Minecraft es un juego para gente que tiene mucha paciencia. Hay que dedicar mucho tiempo a recolectar materiales, a construir y demás. Hasta que lo empecé a jugar. Y después no pude dejar de jugarlo. Digo, uno se encuentra con un mundo, pero que es un mundo maravilloso. Se encuentra esta montaña partida al medio con una catarata, o se encuentra con una montaña voladora. Se pone a cavar una mina para encontrar minerales, para tener carbón, para fabricar cosas, y de repente se encuentra con un abismo equivalente a 200, 300 metros con cataratas de lava. Son mundos realmente fascinantes. Este es un grupo de chicos jugándolo por internet. Como ven, la estética es muy simple, son todos cubos. Cubos de tierra, cubos de piedra. Puedo ir construyendo herramientas. Y acá lo que les decía, el potencial educativo. Puedo usarlo para mostrar cómo hacer una granja. Estos son una granja con chanchos. Fíjense, chanchos, atrás hay un lago, hay dunas de arena, hay cactus, hay vegetación. Es todo muy sencillo, pero es realmente muy lindo. Acá una actividad que había hecho una vez para mostrar el año pasado en la Feria del Libro: forestar un desierto. Este era un desierto, empecé a poner tierra y empecé a poner brotes de árboles y empezó a crecer. Y acá me pasó una cosa muy curiosa. Yo en este juego, el juego permite tener un mapa. El mapa que yo estaba usando, la versión del juego que yo estaba usando, tenía un defecto, que era que el mapa no representaba fielmente donde yo estaba. Me hice el aventurero, salí de los bordes del mapa y un par de días después me di cuenta que el mapa no estaba representando donde estaba yo, me había perdido. Estuve 15 días perdido. Hice, lo que se hace cuando uno se pierde, toma un punto de referencia y empieza a hacer espirales hasta que encuentra un rastro. No encontraba nada. Me pasé 15 días tratando de volver a la casa que yo me había construido. Por supuesto, en el interín me pasaron cosas realmente emocionantes, porque uno tiene que luchar contra esqueletos que le disparan flechas, contra arañas. Bueno, al final, 15 días después, logré volver al camino que me llevó a la casa que yo había empezado a construir. Cuando pasé por este lugar se había convertido en un bosque gigantesco. El mundo sigue creciendo mientras uno no está. Y acá uno lo que les puede mostrar a los chicos es, miren, se puede forestar, una cosa es contarle una cosa a un chico y otra cosa es proponerle una actividad. Bueno, vamos a hacer forestación de un desierto. Busquen un desierto y encuentren la forma de que se convierta en un bosque. Y los chicos encuentran la forma, no tengan dudas. No tengan duda de que lo van a encontrar. Y así como esto, un montón de cosas. Tienen la posibilidad de armar circuitos eléctricos con interruptores. Este es un mecanismo, esto se llama pistón, permite levantar. Cuando uno acciona en esta llave, se activa ese circuito y el pistón se levanta. Se puede hacer música. Hay chicos que han hecho grandes temas de música. Hacen música clásica con bloques de sonido que tienen que ir poniendo en cadenas. Por supuesto, son unas construcciones gigantescas, porque cada nota puede tocarse una sola vez.
Pero hay chicos que lo han hecho. La vez pasada vi un video de un muchacho que armó una calculadora científica con bloques de Minecraft. Por supuesto, una paciencia enorme, pero me parece que tiene un potencial enorme para usarlo para que los chicos experimenten cosas en concreto. No es lo mismo contarles que lo hagan. Yo les puedo mostrar un circuito, una llave de combinación y no entienden nada. Yo les muestro esto con un juego y a los 3 días están haciendo llave de combinaciones. Porque además, después de la escuela, entre ellos se van a comunicar. Che, ¿cómo lo hiciste? Mirá, fíjate que hay un video en YouTube. No, yo encontré un foro donde explican. Bueno, y después algunos desarrollos asombrosos como esto que lo han hecho un grupo de 3 o 4 arquitectos. Están reproduciendo una ciudad a escala real, 1 a 1. Y otro caso que es realmente muy llamativo, un grupo de docentes hicieron una reproducción en escala 1 a 1 de la ciudad prohibida, lo que era el Palacio del Emperador de China antes de la Revolución. Y lo bueno es que estos mapas se ponen en internet y uno, si tiene el juego, los puede bajar y los puede usar y recorrerlos. Entonces uno está recorriendo el Palacio del Emperador de China como si estuviera caminando ahí, ¿no? Entonces, digo, se pueden hacer cosas sencillas, se pueden hacer cosas espectaculares y todo colaborativo. Se puede subir para que otros chicos, para que otros usuarios, otros docentes, otros jugadores lo usen. Hay un grupo en Google, Minecraft Teachers, muy interesante, donde se ponen en común estos proyectos y les puedo asegurar que es un juego realmente muy interesante. No es que estoy vendiendo Minecraft, digo, lo pongo como ejemplo porque a mí me permitió encontrar ejemplos de actividades didácticas y reflexionar sobre cosas de manera muy sencilla. A otro le va a funcionar otro juego, es decir, pero me parece importante que exploremos y que investiguemos sin prejuicios, sin dudas. Conclusiones. No sirve negar a los mundos virtuales, los videojuegos son parte de la vida de los chicos, ya hay adultos que se están metiendo, nosotros podemos elegir ignorarlo, me parece que es lo peor. Me parece que lo mejor es acompañar a los chicos, aprender a los chicos, con los chicos, preguntarles, che, ¿por qué no me enseñás cómo se hace esto? ¿Cómo se pesca? ¿Cómo se hace una granja? Y uno encuentra con que los chicos realmente disfrutan enseñar este tipo de cosas. No, mirá, acá tenés que hacerlo así, asá. Se sorprenden, pero después se enganchan. Hay que entrar sin prejuicios a los videojuegos. Preguntar, con humildad, che, ¿cómo se hace? Es espectacular cuando un chico ve que el adulto reconoce que no sabe hacer algo. A todos nos debe haber pasado en clase. Yo estaba una vez dando clase en la universidad y alguien me hizo una pregunta de un área que no era mi especialidad. Pero mira, la verdad no sé, pero para la próxima te la averiguo. Se sorprendió, le digo, ¿por qué te sorprendés? No, porque es el primer docente que nos dice que no sabe algo. Pero seguro, no puedo saber todo. Lo que sí te prometo es que para la próxima lo voy a investigar, pero ¿cómo voy a pretender saber todo? Y lo que me parece más importante, podemos aprender con los chicos. Podemos aprender de los chicos y podemos aprender haciendo cosas con ellos, que me parece que es lo más valioso y lo más divertido de última. Así que bueno, muchas gracias. Esta es la